Ser podcast. Episodio 71. El día en el que se mancharon los chapines colorados. Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea? Pues incrédula un poco, la verdad, ante lo que estamos viendo en el panorama internacional. No pensábamos que íbamos a ser testigos de un retroceso tan evidente, ¿no? No, la verdad es que estamos un poco acogotaditos por lo que vemos a nuestro alrededor, con lo que cuesta avanzar un mínimo en la consecución de derechos y lo poco que se tarda en retroceder en esos mismos derechos. En plena batalla contra las personas trans, especialmente contra las mujeres, la banda de sátrapas que gobierna Estados Unidos parece decidida ahora a ir contra el matrimonio igualitario. Y mientras, aquí, más cerquita, Orbán planea evitar que se hagan ningún tipo de celebración del orgullo en lugares públicos. Nos tenían avisados, pero bueno, como ha dicho el actor Pedro Pascal, gran aliado en su discurso que se ha viralizado, la pequeñez de espíritu de ir contra una comunidad tan pequeña que solamente lucha por su derecho a existir, nos da la medida de la catadura moral de esta gente. Pero tienen que saber que nos van a seguir teniendo ahí enfrente. De frente. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Hoy vamos a hablar mucho en Lo Normal de Marsha P. Johnson. Kim Pérez fue nuestra Marsha P. Johnson. Kim moría hace unos días en Granada. Le hemos pedido a Raúl González, presidente de la Fundación Triángulo en Andalucía, que nos ayude a despedirla. Son malos tiempos para decir adiós a nuestra amiga Kim Pérez, referente del activismo y sobre todo del activismo trans. Kim fue una activista en defensa de los derechos de las personas trans en España y muy especialmente en Andalucía. Luchó por su visibilidad y dignidad. Ha sido un referente en su ciudad natal, Granada, donde ejerció el activismo trans y feminista desde la complicidad y la empatía con otras causas, sin frentismos, más allá de defender su libertad para disponer de su vida y de su cuerpo como ella consideraba. Podemos decir que Kim vivía su activismo haciendo el bien, no solo reclamando legítimamente derechos, sino ayudando, dando cobijo a las personas que necesitaban una mirada amiga. Su casa, la verdad es que era un auténtico refugio para las personas trans, pero también para las personas LGTBI en general, porque si hay algo destacable en Kim es que nunca perdió ese enfoque de la unión hacia la fuerza. Era esa vieja mirada transversal a los movimientos sociales y por los derechos sociales y económicos de todas las personas vulnerables. Su legado más reconocible comienza en 1999 en la Junta de Andalucía de Manuel Chávez, cuando junto con otras activistas consiguieron un primer reconocimiento con la inclusión de las necesidades de las personas trans en la cartera sanitaria de Andalucía. Tuve la suerte de conocer a Kim en 2013, luchando ambos por la ley trans de Andalucía y más tarde por la ley LGTBI. La verdad es que era inspirador cómo se alejaba de cualquier estrategia política y se centraba exclusivamente en defender la dignidad de las personas trans y de género neutro. También por eso le dimos el premio Triángulo Andalucía en 2014. Como digo, son malos tiempos para decir adiós a una mirada hoy desgraciadamente considerada anticuada. Una mirada transversal de las personas vulnerables social y económicamente. Nos hemos alejado de la ciudadanía atomizados en infinitos grupos sociales. Hoy se hace tan necesaria su mirada como una medicina política en un mundo de libertad que no se nos puede escapar. Kim, fue un orgullo conocerte. Gracias por tu generosidad y por hacer de nuestra tierra un mundo más bueno. Gracias. José Luis Mosquera es Judy Garland. Judy Garland es José Luis Mosquera. Ese es el planteamiento de entrada de Judy, Autopsia del arco iris. Pero Mosquera es también Ethel Gam, la madre de Judy, y Louis B. Mayer, el hombre de Ojalata y Totó y Marsha P. Johnson. Una voz nos cuenta que vamos a ver 15 cuadros, una agresión y una epifanía. No los contamos, pero nos fiamos de la voz. La escena
policial y teatral está marcada por los números que señalan una a una las pruebas que van a acompañar a esa autopsia. Todos esos testimonios van construyendo el camino de baldosas amarillas que conduce al número 4 de Cadogan Lane, el apartamento londinense en el que el 27 de junio de 1969 fue encontrado el cuerpo sin vida de Judy Garland. Pero ese camino se bifurca para llegar también al Stonewall, en el Village neoyorquino, donde un día después Marsha P. Johnson llora la muerte de la estrella. José Luis Mosquera, ¿qué tal? Hola, encantadísimo de estar aquí con esa presentación más. El director de Judy, Autopsia del Arco Iris, es Manu Erasti. ¿Qué tal, Manu? Hola, ¿cómo estás, Antonio? El padre del texto de Judy, Autopsia del Arco Iris, que de momento podemos ver en el Teatro Farándula, en la calle Galileo de Madrid, los días 14 y 21 de marzo, es Óscar Galán. Manu, Judy no tuvo precisamente suerte con la gente que fue encontrando en su camino, con el entorno que la rodeó desde que a los 2 años subió por primera vez a un escenario, ¿no? Es que pertenece a un momento tremendamente duro, que lo que se conocía de ello por parte del gran público era todo un mundo de fantasía y de ilusión. Eran los grandes musicales de los años 30 y 40, enormes producciones de los estudios de Hollywood. Detrás de toda esa imagen de alegría y de felicidad, de cancioncitas y de bailes y de vestidos fantasiosos y de historias pues, o de amor o por lo menos blandengues de jovencitos, había un gran trasfondo muy duro, que era, por ejemplo, como se explica en la función y como muchísima gente sabe, que es que a los chavales, para que funcionaran y rodaran todas, había una explotación infantil descarada. Se les hacía rodar durante horas y horas y horas y horas al día. Y para hacerlo, pues los directivos no dudaban en convencer a los médicos de que les recetaran unas pastillitas para descansar por la noche y que rindieran por la mañana, y otras pastillitas para mantenerles en marcha durante todo el día de rodaje. De Mayer, el de la Metro hablamos enseguida, pero José Luis, esta es una obra en la que aparecen fundamentalmente 2 víctimas, pero hay muchos villanos y alguna que otra villana. ¿En cuál de todos esos personajes te ha resultado más difícil meterte? A ver, meterse en la piel de un villano, todos tenemos algo de villano, todos tenemos de todo, pero realmente a mí uno que me resulta un poco tirando a muy desagradable es Meyer, precisamente, y la madre, Ethel. No sabemos si Ethel como tal, como se permite el autor, el hacer realidad ficción, exactamente si fue así, pero sí hay elementos claros en los que efectivamente la madre entraba también en esa dinámica, como contaba Manu, de explotación de su propia hija, ¿no? Pues en este caso ocurre también esto, y tanto la madre como Meyer a mí me revuelven un poquito por dentro. Oye, seguramente uno de los personajes que más nos sorprende en la parte negativa es Totó, porque este Totó es un ser tan despreciable. Estos son licencias artísticas que se permite, y literarias en este caso, que se permite el autor, y hace paralelismos entre personajes tanto del Mago de Oz, de la película, como con personas reales. Y Totó, que es un personaje, es el lindo perrito, sintetiza todo lo que es el abuso mayor ante la imagen, que también si se trae un poco aquí a la realidad, ante la imagen de hacer frivolizarlo todo, como que no pasa nada, véase las cosas que estamos viviendo ahora, ¿no? Como levantar un brazo hacia no sé dónde y todo no tiene mayor importancia. Pues lo mismo, este perrito, que es un perrito pequeñito y encantador en la película, realmente es sí, lo voy a decir, un pedazo cabrón. Manu, hablábamos antes de Mayer, uno de los grandes villanos de la obra, que nos puede recordar en algún momento algún que otro presidente naranja, es Louis B. Mayer, el Mayer de la Metro-Goldwyn. Eso es. En la historia del cine ha habido muchos personajes tóxicos, pero este no debe andar muy lejos de ser uno de los peores, ¿no? Pues posiblemente lo sea, sí. De todas maneras, como te contaba antes, había un mar de fondo en todo aquel mundo de los grandes estudios de Hollywood, tremendo, ¿no? Pero este hombre ha pasado a la historia como un explotador de lo más despreciable, ¿no? De hecho, en este texto, que es que yo no pararía de hablar del texto de Óscar Galán, porque es un escritor que escribe con una libertad, como me da la gana, ¿sabes? Es un punky. Es un punky, es un dramaturgo punky, de verdad. Él hace un juego de superposiciones, como de fundidos de personajes, ¿no? En la función, el texto es un texto poético, es un texto vanguardista, es un texto muy atrevido, que no pretende que se vea como algo que pasó realmente, pero sí que transmita
ciertos sentimientos, ¿no? Entonces Louis B. Mayer precisamente aparece como un monstruo total. Pero con imagen supuestamente encantadora. Sí, porque esto es lo que se supone de él, ¿no? Porque si vemos fotografías, imágenes de él en su momento, era una especie de señor mayor muy formalito, con sus gafitas, con sus pajaritas, con su purito. Con su purito, casi parece paternal, ¿no? Y de hecho, así lo hacemos en la función. Sí. José Luis hace un Louis B. Mayer paternalista y que con esa dulzura como de, ay, bonito, no sé qué, lo que está soltando una cantidad de porquería que no veas, ¿no? Por ejemplo, se apunta en un momento además muy divertido, creo yo, de la función, a su pederastia, en la posible pederastia de este personaje. Fijaos que ahora que se habla tanto de la cultura de la cancelación, todas las barbaridades, o buena parte de las barbaridades que se cuentan en la obra sobre lo que hizo Mayer, están contrastadas, y sin embargo ahí sigue la segunda M de MGM, ¿no? Sí, sí, porque quizá a la cultura de la cancelación que estamos viviendo ahora solo interesa cuando está en la actualidad. No creo que a nadie le interese cancelar un personaje como Louis B. Mayer, porque está perdido en el pasado, ¿sabes? En la historia. Y también, perdona que interrumpa, dependiendo de qué lado se esté. No voy a sacar el tema que está ahora mismo de cancelación de una gran actriz que está nominada. También depende de donde esté, porque hay gente que ha ganado un Grammy y está condenado como maltratador. José Luis, poner en escena esta obra es como hacer un inmenso puzzle en el que tienen que encajar todas las piezas. Esas piezas se diferencian muy poco unas de otras. ¿Cómo se hace para que el espectador cambie el chip, para que se traslade de un personaje a otro en cuestión de segundos, añadiendo un collar o una porra de policía? Bueno, esto es algo que a mí me gusta mucho del texto, ¿no? Yo hace muchos años también hice transformismo y a mí me decían, no, es que eres muy bueno, es que eres muy bueno. Y yo realmente no es que ni me pareciera más ni me pareciera menos. Lo que he intentado trabajar, y para mí eso también es un trabajo como actor, es recoger lo que uno entiende por la energía que cada personaje tiene. Y en este caso, yo además se lo pedí a Manu, precisamente, que no quería hacer un circo de 3 pistas, que fuera como, oh, mira, este actor, qué abanico de posibilidades tiene. Intentar que fuera un poco la esencia de lo que cada personaje y la energía que hemos decidido entre los dos para que eso fuera así. Otro de los personajes reales que aparece en la obra es Vincente Minelli, el padre de Liza, encarnando al hombre de hojalata, uno de los míticos acompañantes de Dorothy. ¿Por qué esa identificación con el personaje del mago de Oz? Hablemos del hombre de hojalata. A ver, es que esto todo está como muy abierto, incluso con el autor, ¿no? Es decir, sí, tenemos ese paralelismo. Lo único que se me ocurre, bueno, estuvimos ahí dándole vueltas, porque el autor también es muy particular. Hay veces que le preguntas y me dicen, bueno, investiga, ¿sabes? Es como que te deja a ti que te busques la vida. Bueno, la cuestión con respecto al hombre de hojalata, lo que le ocurría al hombre de hojalata es que no tenía corazón. Y no es que Minelli, si lo miramos así, no tuviera corazón, porque hizo unas peliculones del copón, pero todos ya se sabe con el tiempo que él tenía una tendencia sexual y sin embargo estuvo casado. Damos por hecho que es por toda la presión social que se llevaba en aquel tiempo. Y como se dice en parte del texto, realmente Judy se enamoró de él porque rodó con ella y lo que quería era salir de la dictadura de su madre. Entonces él pues se dejó hacer y no le importaba ayudarla a salir cuando en el fondo realmente no es que estuviera, se supone, precisamente enamorado. Tiene unas metáforas muy bonitas. Por ejemplo, el hombre de hojalata dice que no atina con el hacha, que maneja el hacha de maravilla, pero no da donde tiene que dar. Esa es su manera de explicarlo. Sí. Y por supuesto hay que hablar de Marsha P. Johnson, una diva valiente y poderosa, que diría aquella, ¿hasta qué punto la muerte de Judy y el posterior duelo es desencadenante de lo que pasó en Stonewall el 28 de junio de 1969? Habrá una inmensa porcentaje de la población que no tenga ni idea ni relación en absoluto la muerte de Judy con los derechos gays, ¿no? La lucha por los derechos gays. Aquí queremos contar un poquito más de lo que pasó en realidad, ¿no? Se supone que era el Stonewall Inn, sigue existiendo, o sea que sigue siendo, es un bar de ambiente que hay en el Village, que en aquellos años todavía era clandestino, si quieres. En realidad todo el mundo sabía que estaba ahí, todo el mundo sabía qué pasaba, y la policía hacía redadas regularmente, que esto lo contamos también divinamente gracias a Totó, que nos lo enseña muy bien, lo muestra. Exactamente, y la policía hacía redadas casi para divertirse. Con la muerte de Judy, que era un icono de la población gay en aquel momento, se exaltan los ánimos y a la siguiente redada de la policía en el Stonewall se rebelan, ¿no? Entre la gente que estaba
esa noche y sucesivas noches allí, estaba este personaje que es Marsha P. Johnson, que para mí es alguien que debería de conocer absolutamente todo el mundo, pero todo el mundo, quiero decir, debería de estudiarse en la clase de historia directamente. Va más ¿no? allá de los derechos LGTBI. Está también ese ejercicio de travestismo de ida y vuelta entre Malcolm y Marsha, que es más complicado para el actor, interpretar al Malcolm vejado una y otra vez o a la Marsha que lanza el ladrillo. A mí como actor, todo lo que suponga un reto te da sabor a lo que estás cocinando. Claro, Malcolm no sabe en un momento dado dónde va a llegar, porque todavía no conoce realmente su identidad, que luego cuando es Marsha sí que lo saca y lo expresa porque ya ha tenido el tiempo de reflexión, la lucha y la ha llevado a su propia vida, ¿no? E incluso a su propio cuerpo. Entonces, cuando haces de Malcolm, que se habla un poco de lo que fue la infancia de Malcolm y cómo empieza a latir dentro de él una identidad que en principio no termina de entender, porque Malcolm es Marsha. Entonces, a través, con esta escritura maravillosa de Óscar Galán, utiliza eso que sabemos que ocurrió, no sabemos cómo, pero sabemos que ocurrió, que antes de Marsha su nombre era Malcolm, y como dice Marsha en su momento, Malcolm era mi nombre de esclavo. Malcolm era mi nombre antes de saber que soy libre. Soy Marsha, señor, y soy una buena mujer. Fijaos que estamos hablando de historias que acontecieron desde los años 30 hasta los 60 del siglo pasado, pero que actuales resultan algunas de las reflexiones y sobre todo algunos de los comportamientos que se reflejan en la obra, ¿no? Ya lo creo. ¿Sabes que esta función empezamos a ensayarla hace 4 años? Han pasado 4 años, y creo que ahora es mucho más válida que hace 4 años. Más mucho actual. más. Y más necesaria, Sí. y más necesaria. Porque lo que viene a hablar, desafortunadamente, esto de lo que se habla que fue en aquellos años, como la historia es cíclica, lo que estamos ocurriendo ahora, ya estamos en una distopía, y un poco de una forma poética y literariamente maravillosa, se habla también un poco de eso, de qué distopía, lo intentas mirar como algo que pasó, pero el autor se permite, no voy a decir cómo, darle una vuelta de tuerca para decir, las cosas no solo no están tan lejos, sino que ya están ocurriendo aquí también. Es que además hay un momento de retroceso. Se vislumbra el retroceso, se ve venir, y a mí me horroriza. Y ahora estoy más contento que nunca de haber elegido esta función con lo que supone de compromiso, ¿sabes? Uh-huh. No solo artística, sino social también, no somos individuos sociales. Habláis precisamente de ese retroceso y creíamos que habíamos conseguido recuperar la memoria de Marsha P. Johnson, y ahora vemos cómo de un plumazo la quieren borrar de la historia. Hace unos días, por cierto, desaparecían las referencias a su figura de la web del monumento a Stonewall. La habíamos recuperado y quieren quitárnosla. Claro, eso es lo aterrador, ¿no? Y hace unos años creo que nos hacíamos la ilusión de que nunca se iba a volver atrás y que íbamos a seguir avanzando a partir de ahí. Pero es que ahora el retroceso está claro, pero clarísimamente presente. Y creo que hay que volver a no ponerse cómodo, a coger el ladrillo, a no ponerse cómodo, ¿sabes? ¿Sabes que una de las cosas que más rabia me dan cuando hablo con determinada gente es: no sé por qué seguís protestando si ya está todo hecho? ¿Qué va? No está todo hecho, no solo no está todo hecho, sino que además se va a deshacer algunas cosas. O sea que hay que seguir dando la lata, hay que seguir dando guerra. Es que ahora ya se pervierten las palabras, los significados, los conceptos, y hay una perversión total del lenguaje utilizadas por ciertas facciones de la sociedad, que dices, bueno, y algo que se ha repetido siempre mucho, conseguir unos derechos cuesta muchísimo. Mucho dolor, mucho esfuerzo, y quitarlos... Perderlos no cuesta nada. Simplemente con hacer una firma y enseñarla en una cámara, acabas de quitar unos derechos. Es realmente terrorífico. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque somos creadores, somos artistas y estamos felices, y hemos encontrado un texto que nos cuesta sacarlo adelante, pero estamos, yo creo, muy felices como trabajadores del mundo de la cultura y como individuos. Te digo que hoy más que hace 4 años. Pues José Luis Mosquera, Manu Verástegui, muchas gracias. La cita con Judy, Autopsia del arco iris, es en el Teatro Farándula, en la calle Galileo, en Madrid, 14 y 21 de marzo. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Cada 2 semanas, las voces que necesitan más altavoz. Roland Garros es el Open de tenis más famoso del mundo, pero en ciertos entornos, en el que me incluyo, no es el torneo de tenis que genera más expectación, ni el más querido ni el más esperado.
Entre las LGTBI de Madrid y alrededores, el evento deportivo que interesa es el Lesbian Garros, un club de tenis y pádel organizado por lesbianas, para personas trans, cis, no binarias, para que disfruten del deporte. Su creadora, Ana Leal, es una diseñadora gráfica aficionada al tenis que solo quería pasar un rato a la semana entre amigas y entre árboles, y ahora organiza un encuentro multitudinario. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Nerea. Súper contenta de que me hayáis invitado aquí. Claro, muchas cómo no. Gracias. Cuéntanos un poco cómo empieza el Lesbian Garros, porque tú no eres profesional ni nada por el estilo. Yo siempre digo que el Lesbian Garros empieza un poco como un chiste, porque el deporte se me da regular, pero los chistes se me dan tirando bien. Empieza en 2023. Yo había empezado como a hacer unas clases de tenis con una amiga en este momento post-pandemia, que todos estábamos buscando como nuevos hobbies que explorar. Aficiones, totalmente. Sí, revisión de vida, todo eso. Cómo conseguir que te dé el sol en la cara de nuevo. Y a raíz de, pues de vez en cuando que quedábamos y posteábamos como algún stories, ¿no? Nos empezaba a escribir como nuestras amigas o amigas de amigas, como diciéndonos, ay Dios, pues yo jugaba muchísimo a tenis y me muero por retomarlo. Oye, pues yo tengo un grupo con el que quedo y voy jugando. Y de repente fue como descubrir toda una, no sé si subcultura, pero desde luego como un montón de grupos de chicas como adyacentes a gente que ya conocíamos, que resulta que jugaba a tenis o quería jugar a tenis, ¿no? Así que eso, en 2023, hace 2 añitos, nada, yo dije, oye, pues vamos a quedar todas, ¿no? O sea, y que tú que tienes unas amigas, te traigas a tus amigas y vamos a, no sé, pasar un rato todas juntas, ¿no? Y así fue como hice como una cuenta en Instagram, que en realidad el objetivo único era como hacer memes y reírnos un poco, pero casi como dentro de un grupo de amigos. Y luego fue cuando hicimos en mayo el primer torneo. Empezaste sola y ahora tienes coorganizadora. Tengo coorganizadora porque de ese primer torneo salió no solo como la realización de que, Dios mío, había muchísima necesidad de tener este espacio, juntarnos, compartir el tiempo libre de una manera un poco diferente, sino que también surgió pues una bonita historia de amor. Yo conocí a mi chica, Ana, Ana también, pero gordillo, sí. Y ahora lo organizamos juntas. El próximo 22 de marzo es el próximo Lesbian Garros. Justo. ¿Está lleno, no está lleno? ¿Se pueden apuntar todavía la gente? Y sobre todo, ¿qué gente se puede apuntar? O sea, ¿está abierto a quién? Porque se está moviendo gente desde otros lugares de España, Madrid, para participar, ¿no? Totalmente. A ver, yo desde el principio siempre puse un poco como el chascarrillo de, oye, Lesbian Garros, somos un torneo inclusivo, aunque el nombre no lo sea, porque en realidad está abierto a todo tipo de gente y todas las personas que quieran venir y pasar un rato simplemente desde un punto de vista de disfrutar el deporte y disfrutar ese momento y hacer como que la persona que tengas delante esté cómoda y esté bien consigo misma, ¿vale? Entonces, a nivel de, o sea, se puede apuntar absolutamente todo el mundo y además, ahora que ya llevamos unos cuantos, estamos como metiendo mejoras, lo que el mejorar un poquito la logística, la organización nos permite, y lo hemos hecho por niveles. Y de todas formas, quien no quiera apuntarse y no le interese competir, puede venir a vernos, ¿vale? Vamos a estar en el Polideportivo La Canaleja, en Alcorcón, y vamos, o sea, el público es una parte súper importante. O sea, que está abierto a ciseteros, que para nosotras son identidades absolutamente misteriosas y disidentes, pero estáis abiertas a que estén incluidas, ¿no? O sea, esto empieza desde nuestra sigla, que es como la más invisible, la menos organizada. Ahora hablaremos de esto desde nuestra sigla y con nuestra sigla al frente, pero está abierto absolutamente todas las siglas. Todo el mundo. Fenomenal. Sí. ¿Y qué hay más? O sea, empieza como una cosa de lesbianas. ¿Seguís siendo aplastante mayoría? A ver, en realidad empezó como... O sea, desde un grupo de lesbianas, pero ya en la primera edición, o sea, se vinieron amigos nuestros trans, amigas hetero. Es cierto que chicos cis no vinieron, pero los ha habido, o sea, los ha habido desde la segunda edición, los ha habido. O sea, que en realidad el Lesbian Garros, o sea, indica que, oye,
esto es algo que organizamos lesbianas, donde te vas a encontrar 5 millones de lesbianas, pero sobre todo actúa un poco como... Tú decías como que somos una comunidad como un poco invisibilizada, pero también somos una comunidad como que desde siempre ha arropado mucho, o hemos sido como un poco las que se han encargado como de, no sé, como ayudar o recoger a todo lo que se estaba como ninguneando o dejando a un lado, ¿no? Nadie de los que vamos a participar somos deportistas de élite, y la manera en la que nosotros nos relacionamos con el deporte nunca va a estar cerca de un, yo qué sé, Carlos Alcaraz, ¿vale? Ya, o sea, imagínate, porque, ¿no? Qué agobio. Claro, yo no quiero conseguir lo mismo, entonces tampoco voy a utilizar esos recursos, ¿no? ¿Y ha servido de excusa para socializar? Tú que hablas con las personas que se apuntan, que les atrae más el tenis y el pádel, porque también es un torneo de pádel, o el hecho de estar con gente parecida y de encontrarse con un espacio en el que se sientan reconocidas, y el hacer pandilla, ¿no? ¿El deporte es aquí una excusa? El deporte es 100% una excusa. Una cosa que nos ha pasado y que hemos introducido este año es que, como al final los torneos en los que juntamos como unos cuantos participantes que juegan a tenis o a pádel, y como todos sus amigos o toda la gente que quiere viene de público, pero lo que pasaba es que nosotros lo solemos hacer, o sea, y el objetivo es hacerlo 2 veces al año, pero durante el resto del año sí que seguían llegando unos mensajes de: oye, Dios mío, es una fecha como demasiado puntual, oye, en mi día a día yo también quiero tener esta experiencia, y entonces lo que hemos hecho ha sido organizar la liga, que es un ranking, que eso es como un formato como bastante típico de estos deportes de raqueta, ¿no? Pero básicamente ponemos en contacto a personas que quieran jugar 2 partidos al mes, les ponemos en contacto con otras personas de su mismo nivel, y entonces tú vas como quedando con esa gente, organizándote, conociendo a personas, como construyendo unas redes más amplias de las que solemos tener, o también como un poco pasando tiempo con gente con la que puedes tener más cosas en común o menos. No tiene por qué ser por fuerza tu orientación sexual, pero de repente, o sea, te hace poner cara y tener una conversación distendida y compartir un momento con alguien que normalmente no. Y sobre todo físico, ¿no? Fuera Totalmente. de las redes. ¿Qué anécdotas han salido de este lugar, ¿no? De este contexto que es Lesbian Garros? He leído que había niños que no se habían relacionado con otros niños y niñas que tuvieran madres lesbianas, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Una de las cosas que a mí más me gusta y que me hace como sentirme más orgullosa de todo lo que hemos creado entre todos y todo lo que sucede cada vez que hacemos un torneo es que al final el público que viene es súper variado, o sea, es gente hetero con hijos, lesbianas con hijos, grupos de todos los amigos maricones, de la gente que participa, porque es un momento muy de disfrute y muy transversal. Entonces, una de las cosas que pasó, sí, es que pues había varias parejas de lesbianas con niños, y de repente esos niños se conocieron, ¿no? Que me parece precioso. Claro. Y totalmente inesperado por mi parte. Aquí nos quejamos mucho, lo normal, de que hay pocos espacios de comunidad para las lesbianas y que van menguando, que son menos los bares, son menos las fiestas, son menos hasta las carrozas en el orgullo como más mainstream. Decimos, pues tiene que ver quizá con la visibilidad, que tiene que ver con el poder adquisitivo, tiene que ver con que las mujeres de cualquier orientación sexual al final tenemos más carga de trabajo gratuito, ¿no? De cuidados de mayores o de familiares. ¿Por qué piensas tú que hay menos espacios, si piensas que hay menos espacios comunitarios de lesbianas o, como en este caso, liderados por lesbianas dentro del colectivo? Desde luego que sí que lo pienso. A ver, y quizás solamente puedo hablar un poco como desde mi percepción personal, ¿no? Las lesbianas tenemos toda la carga que arrastramos las mujeres, y es que durante toda nuestra educación el espacio público se nos ha educado para que sea como casi como hostil hacia nosotras, un espacio con el que si estábamos mucho en él teníamos que andar con cuidado, o sea, no ha sido un espacio nuestro para tomar, y seguramente, o sea, yo siento que esto tiene algo que ver, ¿no? Con ello.
El tenis y el pádel son deportes que están un poco relacionados con las élites, que desde fuera dan ahí un poco de respeto, parece que solo los juegan pijos y pijas. ¿Crees que Lesbian Garros les sacude un poco la caspa? ¿O estáis haciendo ahí de caballo de Troya? ¿Estáis siendo unas intrusas dentro de los clubes de campo y las camisas planchadas? A mí me encanta pensar que así es. Yo desde luego que soy una intrusa absoluta. Una de las cosas buenas que tiene a veces la ignorancia o el acercarte a algo sin conocerlo bien, soy completamente ajena a eso y quizás por eso no le tenía ese respeto o no era consciente como de los entramados que existían, y ahora que ya estoy como metiéndome un poquito más dentro de esto, sí que veo que existen, ¿no? Más que transgredir, que también hacernos un espacio realmente y decir, oye, es que este disfrute que se obtiene de esta actividad física, tenemos que hacerle hueco y tienes que permitir que lo disfrute también esta persona, no solamente la persona que tenga un sesgo demográfico que a ti te interese, ¿no? Hay algunos hitos relacionados con la igualdad en la historia del tenis que yo no sabía y he aprendido gracias a las entrevistas contigo y alrededor de Lesbian Garros, ¿no? Unas pocas que luchan por las mismas condiciones que sus compañeros chicos, otras que han vivido fuera del armario cuando no había ninguna. Cuéntanos un poco de estas mujeres en la historia del tenis. Obviamente la homofobia en el deporte y el armario en el deporte todavía es muy fuerte, pero sí que es cierto que el tenis tiene estas historias que arrojan un poco de luz, ¿no? Una de las primeras historias a la que te referías es la de Billie Jean King, ¿no? Ella de repente empezó a luchar porque las tenistas en el Abierto de Estados Unidos, que es como uno de los torneos más importantes de todo el circuito internacional de tenis, cobrasen lo mismo que sus análogos en hombre. Entonces, que el precio del ganador del US Open masculino y el femenino fuese el mismo, ¿no? Obviamente se la tildó de loca, se le hizo muchísimo gaslighting hasta que ella se plantó y montó una huelga. Lo terminó consiguiendo. Luego, ¿cuál es la realidad? Creo que había salido hace poco, claro, y como ahora ya de repente estoy en este tipo de cosas, había salido como la lista de los 10 atletas mejor pagados del mundo. En esos 10 primeros puestos, obviamente no hay ninguna mujer, ¿no? ¿El ambiente es distinto a otras competiciones deportivas? Yo sí que estoy de acuerdo contigo en la ética lesbiana cuidadora, pero creo que todo el colectivo, como, bueno, pues por nuestra historia hemos sido un poco marginados y vapuleados, e intentamos tener otro marco de trato humano. ¿Esto se ve a la hora de competir? Sí, y espero que siga siendo así. O sea, es como el bien más preciado que creo que ha surgido del Lesbian Garros, ¿vale? Mira, te cuento una cosa. Yo la semana pasada estuve jugando un partido de la Liga, ¿vale? Uno de mis 2 partidos que tenían que jugar este mes. ¿Qué pasa? Resulta que a mí no me entraba ni un solo saque. Y la otra chica tampoco había jugado demasiado, íbamos un poco como en cada punto, pues yo le explicaba un poco las normas, yo a lo mejor sacaba, se me quedaba en la red y me decía, oye, pero casi te ha entrado. Pues que no hay nada más lesbiano que eso que estás contando. Entonces, jolín, hay un ejercicio de empatía brutal y de no estamos jugando una contra la otra, es que estamos haciendo este partido juntas, que es precioso, porque realmente sí, esto sobre todo pues en estos niveles, ¿no? Y en esta manera de jugar amateur. Entonces, si tú lo haces bien, la otra persona también lo puede hacer mejor, ¿no? Y hay ese animar a la otra persona, decirle, oye, mira, se te ha quedado fuera, pero, jolín, ¡qué fuerza tenía! Y estamos todo el rato como haciéndonos terapia. Lo que nos pasó es que además ella ganó el primer set y fue como, oye, ¿te puedes creer que he ganado el primer set? Y yo, tía, qué guay, has ganado el primer set, ¿sabes? Como, luego se nos acabó el tiempo, pero iba a ganar yo. Estábamos como todo el rato alegrándonos por la otra. Tengo que ir despidiendo. Ha sido un gusto. Animamos a todo el mundo a que se apunte a Lesbian Garros, sepa jugar al pádel o al tenis o no, porque parece ser que es una comunidad divertidísima, desde las lesbianas y para el mundo. Gracias, Ana. Totalmente. Muchas gracias. Bienvenidos a Lesbian Garros.
Es ya casi una tradición, en lo normal, recibir año tras año a los responsables del Andales Gay, el Festival Internacional de Cine LGTBIQ+ de Andalucía. Este año, en el que se alcanza la edición número 21, el festival se va a desarrollar entre el 13 y el 23 de marzo. El Andales Gay lo han ganado algunas películas que se han convertido ya en clásicos, como Azulino tan rosa, Una mujer fantástica, Carmen y Lola o Close. Andrés Vega es el director del festival. ¿Qué tal, Andrés? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? El año pasado hablábamos contigo y con Lola Buzón, la actriz que se ha convertido en la protagonista del cartel de este año. ¿Cómo es ese cartel, Andrés? Pues sí, mira, básicamente es un mosaico de actores y actrices del mundo del cine y del teatro, que bueno, queríamos reflejar un poco que todos tenemos nuestra diversidad, tanto corporal como estética, como de vida y casi de aspiraciones, y que no necesitamos ser iguales como para ser una fuerza poderosa e imparable para conseguir los derechos, ¿no? Entonces, en este momento que se viene, pues queríamos reflejar un poco que a veces se nos intenta ver como que al movimiento, ¿no?, LGTBIQ+, pues como que tenemos que ser todos iguales y todos tal, y que bueno, que cada uno tenemos nuestras prioridades y nuestras formas de ser, y que no hace falta ser una única cosa, ¿no?, para ser algo poderoso, ¿no? En el cartel hacéis una reflexión también sobre la palabra encajar. ¿Cuál es esa reflexión? Pues sí, básicamente es un poco porque pensamos como que hemos caído a veces en la trampa, ¿no?, de que, por ejemplo, las personas racializadas pues tienen su lucha, las madres solteras tienen su lucha, los gays tienen su lucha, las trans tienen su lucha, las lesbianas tienen como, ¿no? Y que realmente cuando estamos así de separados, ¿no?, o de cada uno en nuestro movimiento, perdemos un poco esa fuerza, y que creemos que vamos a un momento en el que vamos a necesitar hacer mucha más unión con toda la sociedad, un poco que entiende la diversidad y que respeta las diferentes formas de ser, y que no tenemos por qué encajar perfectamente para ser esa fuerza, ¿no? ¿Con qué película va a arrancar este año el Andales Gay? Pues mira, empezamos con National Anthem de Luke Gilford, que nos parece una película muy necesaria para arrancar por todo lo que está pasando con este imperialista, ¿no?, de Donald Trump, y que está intentándose cargar tantas cosas. Entre ellas está atacando muchísimo a la población queer y concretamente a las personas trans. Y bueno, esta película habla un poco de esa realidad que él quiere negar y que existe, y porque parte de un trabajo que hizo Luke Gilford, el director, recorriéndose la América profunda y buscando como granjas y espacios en los que la gente queer vivía en comunidad, hizo una exposición que se llama del mismo título, y a raíz de ahí pues ha hecho como una especie de ampliación, ¿no?, de eso que conoció, y lo ha convertido en una película de ficción preciosa, colorista, bajo nuestro punto de vista muy muy necesaria, porque retrata una realidad que es, y que Donald Trump no quiere ver, ¿no? ¿Y qué podemos destacar en cuanto al resto de películas internacionales? Pues yo creo que precisamente un poco la línea del cartel, esa diversidad. Tenemos películas muy diferentes que hablan de discapacidad, que hablan de transexualidad, que hablan de familia, que hablan de derechos laborales, que hablan de juventud, de embarazos, de no sé, de disturbios, incluso hablan de muchas cosas diferentes, porque las personas queer al final lo que estamos en una sociedad, y esto es un aspecto nuestro, pero lo que nos marca muchas veces la gente o la vida son otras muchísimas cosas, y es lo que intentamos reflejar con la programación. Y en cuanto al cine español, porque creo que hay una gran película de la que ya hemos hablado aquí en Lo Normal, que engloba pues prácticamente todas esas cosas de las que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Entiendo, sí, Por donde pasa el silencio de Sandra Romero, nos parece muy, muy importante tenerla aquí. Es verdad que es una película que ya ha tenido su recorrido comercial, que ha tenido mucho éxito, que en San Sebastián, por ejemplo, que es donde yo la vi por primera vez, pues tuvo una ovación de minutos, que la gente salió como muy, muy, muy feliz de la película, porque refleja precisamente eso, de una realidad familiar y prácticamente eso, una especie de relación de manada, ¿no?, de esos tres hermanos, y nos parece una película preciosa, siendo además una película debut de largometraje de Sandra. Nos parece increíble traerla, y además de nuestra tierra. Llama mucho la atención el ciclo de cine taiwanés. ¿Qué podemos destacar de este cine?
Pues sí, mira, lo primero es el lunes 17, que empezamos con la presentación del ciclo, que nos visita Augusta Chan, que es la directora de la Oficina Económica y Cultural de Taipei, que nos va a hablar un poco de un recorrido del cine taiwanés, ¿no? Y de cómo en ese cine se ha reflejado durante todos estos años la diversidad. Bajo nuestro punto de vista, un cine muy pionero, ¿no? De la mano de An Lee al principio, pero después de muchas otras directoras y directores. Y también nos visita Miss Pechalo, que es directora de un festival muy importante también taiwanés, que nos van a hablar un poco de su experiencia y de cómo ellas ven el cine allí. Y después, bueno, tenemos tres supertítulos. Primero El banquete de bodas, ¿no? Que decía de An Lee. Después Small Talk, que habla un poco de la realidad de una mujer lesbiana forzada a casarse, ¿no? Y cómo su hija descubre un poco todo eso y cómo habla con su madre abiertamente de ese tema. Nos parece muy, muy interesante. Y después terminamos también con otra película que es Who'll Stop the Rain, que también nos parece una película lésbica muy interesante y muy, muy empapada, ¿no? de lo que queremos reflejar con ese ciclo. Pues poníamos nuestro puestecito de informativo ahí en Tirso de Molina. Pero una vez, un 20 de noviembre, vinieron los nazis y destrozaron todo, vinieron y con porras y con cadenas, destrozaron todos los puestos, también destrozaron el puesto del Koga. Yo estaba, pero por suerte a mí no me dieron. Sí, estábamos, lo que pasa es que, no sé, tuvimos suerte de que no nos dieron a nosotros, pero vamos, del puesto no quedó nada. Del puesto quedó totalmente destrozado y la gente pues con brechas en la cabeza, sangrando. Una de las proyecciones más destacadas de este Ándales Gay es la de Un hombre tranquilo, el documental de César Vallejo, Santiago Gómez Merino y Alberto Fernández, en el que se recoge la lucha de Miguel Ángel Sánchez por los derechos del colectivo LGTBIQ+. Está con nosotros César Vallejo. César, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? A pesar de que fue un adelantado en todo, Miguel Ángel no ha sido tan conocido como otros activistas, como Pedro Cerolo, Armand de Fluvià o Jordi Petit. ¿Quién fue Miguel Ángel Sánchez y por qué es tan necesario recordarle, César? Bueno, Miguel Ángel Sánchez es una figura imprescindible del activismo LGTBI. Es una persona que desde siempre creyó un poco en la defensa de los derechos. El título de Un hombre tranquilo precisamente alude a esa forma de un carácter que trabaja por detrás, que rehuye los focos y quizá por eso no ha sido tan conocido, pero que mira, precisamente este año que se cumplen los 20 años del matrimonio igualitario en España, es uno de los artífices más importantes de que podamos tener esa ley. ¿Y cómo surge la idea de hacer el documental? Pues mira, yo había hecho una serie documental que se llama Nosotros Somos, que abarca, no sé si se ha hecho alguna más, pero que aquí desde la televisión pública, es donde yo trabajo, es la primera serie que hacía todo el arco histórico, ¿no? de todo el movimiento, y nosotros ya habíamos contactado con Miguel Ángel precisamente para hablar de cómo se había gestado la ley de matrimonio. La Fundación Triángulo se puso en contacto con nosotros para decirnos que Miguel Ángel estaba enfermo, que tenía una enfermedad que no tenía buena pinta, y me pidió proyectar parte del documental. Y entonces yo a José María, que es el director de la Fundación Triángulo, le dije, oye, yo creo que habría que hacer un documental sobre esta figura. Y me dijo José María, bueno, pues tú lo harías. Y así que ya me había abocado a afrontar la figura. Entonces nosotros estuvimos con Miguel Ángel, te diría que el último año de su vida. Aunque el documental termina precisamente con el propio Miguel Ángel diciendo que él tiene muy mala leche, ¿por qué la cualidad que destacáis de Miguel Ángel es precisamente esa, la de un hombre tranquilo? Bueno, pues son esas figuras que son muy difíciles de entender en un mundo que cada vez es más mediático y en el que parece que si no apareces en imagen no tienes ese valor, ¿no? Esta es una figura de resistencia, es una figura que hace entender perfectamente qué significa ser activista, una persona que no se rinde, que aunque la situación política o la situación social no les es bien dada, se mantiene fiel a su ideal, a la consecución de que es posible un bien mayor para toda la comunidad, ¿no? Y lo hace desde esa tranquilidad aparente de puertas afuera, ¿no? Resistiendo todo, porque a lo largo de la historia del activismo ha habido activistas muy importantes, pero que han entrado, han hecho una cosa, han salido y no han continuado, ¿no? El título hace referencia a eso, a esa fuerza de voluntad tranquila para seguir adelante, aun cuando las cosas no te están bien dadas.
Que fuera un hombre tranquilo no quiere decir que no tuviera carácter. Da miedo aquellos enfrentamientos con el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Matanzo, con el repelús que daba Matanzo, por cierto. Eso tiene que ver con tener muy claras tus ideas y no retirarte, ¿no? O sea, yo creo que a mí una de las cosas que más me impresionan de la figura de Miguel Ángel, que creo que nos podríamos aplicar todos, es que a veces nosotros nos rendimos, ¿no? Creemos que... O sea, sabemos que las cosas tienen que cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Como decía el compañero con el mundo trans, pero es muy difícil realmente estar luchando día tras día sabiendo que lo que tú dices es la realidad, es lo acertado, ¿no? Es que la diversidad es un bien para toda la sociedad, ¿no? Y no tirarte para atrás, no retirarte, ¿no? Aun cuando te digo que las cosas no estén bien y seas capaz de argumentarlo contra toda esa gente que quiere borrarte, ¿no? Miguel Ángel fue ejemplar en muchas cosas y el documental cuenta cómo fue también ejemplar a la hora de encajar, ese verbo que utilizábamos antes, de encajar la realidad sobre el cáncer y el poco tiempo que le quedaba de vida, ¿verdad? Eso también es una lección. Eso es una lección de cómo afrontar la muerte, también de nuevo desde la tranquilidad, ¿no? Hay una secuencia que a mí me parece brutal del documental cuando él entra a recibir uno de los premios en el Cine Bogart, del que, por cierto, él es fundador, ¿no? Ya sabéis, del Festival de Cine Gay Lésbico, y comenta con una tranquilidad pasmosa a una persona que le pregunta cómo está, que tiene cáncer y que sabe que le queda poco de vida, y lo cuenta desde una naturalidad que eriza la piel, ¿no? Esa sensación de saber el tiempo que te queda y qué hacer con tu tiempo. El documental no es para nada complaciente con el colectivo. Se cuenta la lucha común por nuestros derechos, pero también aparecen reflejadas las tensiones e incluso los enfrentamientos que hubo entre distintas formas de entender cómo había que llevar a cabo esta lucha, ¿no? Sí, yo creo que también es difícil de entender, hay que irse a esa época, ¿no? Y a ese momento de las luchas ideológicas. Quizá ahora no son tan importantes o no las vemos tan importantes, pero en aquellos momentos la definición del colectivo, ¿no? Entre igualitaristas y comunitaristas y todo lo que implicaba una cosa u otra, tenían discusiones, él me lo contaba, larguísimas, muy intelectuales, ¿no? Al final él decía que el colectivo es como un árbol, ¿no? Que va teniendo sus ramas, pero que todas las ramas contribuyen al árbol, o sea que realmente todos han sido importantes con sus diferentes visiones y sus diferentes contribuciones, aun cuando las luchas y los desencuentros fueran bastante considerables. ¿Esta es una película especialmente dirigida a quienes piensan que ya lo hemos conseguido todo? Bueno, yo creo que es una película que es necesaria por la reivindicación de la memoria. Estamos también en un momento en el que quieren hacernos ver que otros pensamientos son válidos, ningún pensamiento que esté en contra de los derechos humanos puede ser válido. Y esta película y los documentales que empiezan a hacerse van a ser muy importantes porque muestran esa realidad, ¿no? La memoria no podemos perderla y no podemos permitir que otros se apropien de ella, que la tergiversen, aun con todas las imperfecciones, ¿no? Que pueda tener siempre un documental, porque no deja de ser un resumen de unos hechos, ¿no? Vividos, y es imposible que ahí pueda estar todo. Pero a las personas que dicen que está todo hecho ya estamos viendo que es un retroceso continuo, ¿no? De personas que van a intentar borrarte, que decirte que tu realidad no existe, que decirte que tu forma de amar no es válida o tu forma de ser no es válida por un planteamiento moral, quiero pensar, ¿no? Que va en contra de los derechos humanos. Entonces son muy importantes, no este documental, sino todos los que se hagan para precisamente decir a la gente que no está para nada hecho, que los derechos son frágiles y que te los pueden quitar igual que los tenías. César Vallejo, director de Un hombre tranquilo, la increíble historia de Miguel Ángel Sánchez, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Y Andrés Vega, director de Ándales Gay. Que vaya muy bien esta edición número 21. Vale, muchas gracias, nos vemos en las salas. Gracias. El panorama internacional pinta mal para nuestros derechos y libertades. A quien habla ya de la llegada de la Internacional del Odio. Le hemos pedido a Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio contra la LGTBI-fobia, que firme la columna de este episodio.
El avance de la extrema derecha se traduce sin lugar a dudas en la creación, consolidación de la Internacional del Odio. Esa internacional tiene muy claros sus postulados, que no son otros que acabar, erradicar muchísimos años, décadas de luchas por asentar en nuestras sociedades la igualdad, la justicia. El movimiento LGTBI, sin duda, es una de las dianas más importantes en las cuales han fijado sus objetivos. Estamos hablando como tras la reciente victoria de Donald Trump en Estados Unidos, de inmediato todo lo que es transfobia está adquiriendo unos elementos de absoluta notariedad. No podemos consentir de ninguna manera esos ataques a la dignidad de las personas, a la dignidad de las mujeres trans, que es sobre todo donde se está apuntando. En el deporte, en las competiciones, se quiere eliminarlas, se quiere invisibilizarlas. Sin duda alguna, el aumento también de los votos de los partidos, del partido de extrema derecha en Alemania, ha sido una noticia que nos ha absolutamente dejado sin respiración. ¿Cómo podemos llegar a entender que más de 14 o 15 millones de personas apuesten por esta exclusión? Ante esta fotografía, ante esta infame fotografía, también es muy importante que todos y todas las activistas cojamos conciencia de que es un tema que nos ha de preocupar, pero también ocupar. Hemos de estar absolutamente coordinadas y organizadas para hacer frente a este fascismo. A nivel estatal, a nivel del Estado español, hemos de estar vigilantes. Todos esos derechos que me refería al principio y que también llegaron a nuestro país se han de defender, porque si no la Casa de las Libertades, y en concreto la de los derechos LGTBI, puede sufrir un absoluto destrozo por parte de un huracán de los partidos tanto de derecha extrema como ultraderecha que en España apuestan por exterminarlos. También es importante que el resto de organizaciones tengan muy claro que hay actuaciones, como por ejemplo algunas que otras redadas que ha habido tanto en Madrid como en Barcelona en bares de ambiente LGTBI no se pueden consentir. No podemos aceptar ese acercamiento a veces o coqueteo con la derecha y la extrema derecha. Las libertades, los derechos, la dignidad solo tienen una forma de hacerlos consolidar, que es su defensa siempre y a todas horas. Por lo tanto, ante esta ola, ante esta internacional del odio, mucha lucha y mucha organización. Tenemos buenas noticias para terminar este episodio, para variar. Dentro de muy poquito vamos a dejar de encontrarnos con vosotros cada 15 días para hacerlo cada semana. Coincidiendo con el tercer aniversario de Lo Normal, pasamos a emitir semanalmente. A partir del 31 de marzo, todos los lunes vais a tener una cita con Lo Normal. Pero antes no os perdáis el próximo episodio, porque os vamos a contar todo lo que pasa en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, a donde nos desplazaremos en unos días para no perdernos ni un detalle. Esperemos que no nos llueva mucho, Antonio. Esperemos. Nos volvemos a encontrar de momento en 2 semanas en compañía de Yeray Martínez, Alicia Blanco, Luis Miguel Ortiz y David Nieto. Pásenlo bien. Hasta entonces. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.